ese proceso ahí. Cambiamos hasta después de dispositivo, de la conexión y de repente el dispositivo y bueno, no entiendo, bueno, lo que es la tecnología. Inclusive Nate estaba usándola en la misma plataforma como a las 5 de la mañana y todo funcionaba bien. Así que bueno, no sé. Situaciones que escapan de nuestras manos. Nuevamente, bienvenidos a todos. Bendiciones a cada uno. Como ya se han revisado la plataforma, mi nombre es Esteban Kiel y vamos a estarle dando este curso de didáctica de la enseñanza del análisis. Siempre, en todos los cursos y en cualquier curso, en cualquier clase, le damos gracias a Dios porque es el que nos tiene con vida y nos ha permitido llegar aquí, ¿verdad? Nos tiene con vida, más que con vida, es una oportunidad más que nos da para poder una oportunidad más para poder enmendar ciertos cabitos sueltos que hay por ahí. Si algo no anda bien, entonces Dios nos da esa oportunidad para que podamos enmendar y corregir y encaminarnos por el buen camino, ¿verdad? No se trata de religión, no se trata de iglesia, no se trata de algo específico, sino en un Dios que siempre nos tiene, nos creó, no solo nos creó, porque no nos dejó a la deriva, sino que nos protege, nos mantiene y nos guía siempre y nos da la oportunidad siempre de cada día poder corregir las cosas. Bienvenidos a todos, bendiciones a cada uno. Si antes de iniciar voy a compartir lo que es la pantalla. Si mientras comparto alguien quiere tener alguna palabra, algo. Déjeme ver que voy a compartir. Antes de todos los cursos, no es el primero que he dado de siempre didáctica de alguna materia, ya sea de las ecuaciones diferenciales, ya sea didáctica del análisis, de la estadística, de la geometría, he dado esos cursos. Antes de siempre lo primero, después de la bienvenida y las gracias a Dios, ¿verdad? Siempre me gusta consultar porque he tenido esos casos de los estudiantes que tengo aquí presentes, todos son docentes en matemáticas o estudiantes de licenciatura en matemáticas. Necesito escucharlos. No es que sea... Buenos días, profesor. Buen día, te escucho, dime. Mi nombre es Giovanna Aguilar, yo soy maestra de grado. Ajá. Bueno, como maestra, la verdad, en este técnico lo tomo para actualización, para didáctica, aprender un poco más de didáctica, para ver puntos también, porque no se puede negar, es una realidad, estos son puntos para la entrada a Meduca esto, los iniciaba muy bien, ahora no, ya ahora, bueno, bajaron los puntos y todo lo demás, pero sobre todo es para eso, para actualizarme. Así que pues yo lo utilizo, parte es para mi enseñanza, para lo que soy, maestra de grado. Gracias, profe. Ok, ¿alguien más? Tenemos una maestra, bienvenida, excelente. Tenemos ese privilegio de tenerla aquí. Siempre en mis clases he tenido un maestro y tenemos el privilegio de darle, de poder aprender, ¿verdad? Nosotros en los colegios, a partir del séptimo, recibimos estudiantes y el estudiante ya viene con el milagro que hicieron ustedes. Un chico que viene de casa que no sabe leer ni escribir, como ustedes lo enseñan, hacen ese milagro de ese chico, de enseñarlo a leer, a escribir, a contar, a sumar, operaciones básicas en matemáticas. Que yo pueda decir, no, se equivocaron en la tabla, sí, pero eso es normal en todo individuo, pero lo importante y el milagro que hacen ustedes y el privilegio de tenerlo aquí en la clase, aquí en la sala a ustedes como maestros es que hacen ese milagro. Nosotros solamente lo recibimos en el colegio en séptimo y damos continuidad a ese milagro que ya ustedes hicieron, que fue ese toque mágico que le dieron a los chicos para que, pues les menciono, leyera, escribiera, contara, sumara, restara, multiplicara y dividiera. Ese es el milagro que hacen ustedes y me quito el sombrero ante ustedes. ¿Alguien más que sea maestro? A nadie. Profesores de física, he tenido profesores de física y profesores de química también.
o estudiantes que están estudiando el área de física, el área de química también aquí. Toditos maestros, profesores, licenciados en matemáticas. Ok, bienvenidos nuevamente. La materia en sí no es resolver problemas, ¿verdad? No se trata de resolver problemas. Aquellos que son licenciados en matemáticas saben que dentro del área, creo que más o menos todos igual, es en tercer año que se da una asignatura que se llama análisis matemático, en donde netamente es la matemática pura, puras demostraciones, demostraciones más del tipo funcional. Sin embargo, el curso no se trata de resolver problemas, ¿verdad? Se trata de buscarle esa didáctica y también hacer ciertas readecuaciones a las necesidades del grupo o también a los estudiantes que tengamos aquí en el grupo. Como tal es el caso de la compañera que es docente en primaria, ¿verdad? Aquí no es de que tampoco la vamos a correr o va a salir asustada por tanta cosa matemática. No, no se trata de eso, sino en cierta forma verle lo que es esa parte didáctica, también ciertas cositas que no tienen que ver con resolver problemas. Posteriormente, si han revisado el módulo, han visto las actividades al final del módulo, lo que trata, ¿verdad? En la plataforma solamente he subido una, que precisamente es para el día de hoy. Claro, al final hacemos los arreglos para extenderla, ¿verdad? Pero sí para más o menos ir viendo qué es lo que hay que tratar allí. Voy a compartir la pantalla, la parte de lo que es la plataforma, lo que hay hasta el momento. Las generalidades, no sé si el grupo está por primera vez dando una asignatura aquí en Nueva Luz o ya han dado otras asignaturas de la didáctica de las matemáticas, no sé, todavía me informarán ustedes. Si no, no es pecado. Vamos a nuevamente hacer la recapitulación y ver cuáles son las pautas de lo más importante, como es la evaluación. Y algo importante también, como dice la compañera, la que intervino, la compañera Giovanna Aguilar, que decía que está por aquí, sí, por aprender. Y también por los puntos. Obvio que es por los puntos también, ¿verdad? No vamos a estar estudiando por gusto. O sea, siempre necesitamos una recompensa y esa recompensa la buscamos y todos pasamos por ese proceso, ¿verdad? Lo que es el proceso de buscar puntos para tener un buen puntaje para cuando se llegue ese momento de los nombramientos, lo que es la competencia, ¿verdad? Que pueda ser seleccionado en un nombramiento y si es una permanencia, gloria a Dios, mucho mejor que es lo que todos queremos, ¿verdad? Llegar a esa estabilidad laboral para poder ir mejorando nuestro nivel económico, que es lo que se busca, ¿verdad? Y también la otra parte que ya mencionar, lo que es lo que ya mencionó, lo que es esa parte de perfeccionamiento, de aprendizaje continuo que no debe de faltar en ningún educador. Y ahora bien, proceso y hay muchas formas ahorita de mantener esa educación continua. Una de esas formas este tipo de técnico que usted está tomando, ¿verdad? De didáctica de distintas áreas que conforme vaya desarrollando las asignaturas va a ver lo que trata allí, ¿verdad? Se trata más no de ver quién sabe más, que el profe sabe más, o el profe sabe menos, o el profe sabe igual que yo. No, no se trata de esto. A este nivel de aquí se trata más de compartir experiencia. Pero usted dirá, pues si yo no estoy ejerciendo, ¿qué experiencia voy a tener? Si tiene experiencia. El que está ejerciendo tiene experiencia. El que ya se jubiló tiene más experiencia todavía. El que está ejerciendo también. Y el que no ha ejercido tiene experiencia de una u otra forma al momento de interactuar con sus compañeros en el aula, al momento de ver un sobrino, un hijo, un vecinito o alguien que de repente usted le haya explicado, usted adquiere esa experiencia y eso es lo que se quiere. Y una recomendación en mis estudiantes ya de licenciatura en matemática, cuando ya damos clase, algo que les ayuda mucho y le digo, y al que usted se va a desenvolver es explicándole a alguien más. Siempre se le dice de manera muy panameña, mata el camarón, de explicarle a alguien, busca la chamba de explicarle a alguien, aunque sea barato, aunque sea, pero busca el explicar. Cuando tú le explicas a alguien esa forma que tú buscas para que pueda entender los problemas, te ayuda más a ti que a la persona que le estás explicando. El secreto de esto, de la matemática, es que usted practique y si explicas a otra persona, mucho mejor, te va mucho mejor. El explicarle a otro te ayuda más a ti que a la otra persona. ¿Por qué? Porque te obliga a ti a tener, que ya lo tienes en la licenciatura, lo que es el conocimiento, solamente buscas la forma
de que él pueda aprender. Si no hay una forma y no aprende por eso, tú buscas otra y buscas la manera, la estrategia, la forma para poder enseñar, y eso te va ayudando más a ti a desenvolverte en esta área de las matemáticas, a nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario. Eso ayuda mucho. Comparto pantalla. No se me comparte. Sí. Me avisan. Dice pantalla completa. Uno suda tratando de buscar que se conectara a esto. Okay. Me avisan si se completa, si se comparte la pantalla, por favor. Necesito que me ayuden en ella. Es correcto, ahí se ve pues el inicio de la plataforma. Ok, vamos aquí con ustedes, que es el grupo 37. Minimizo esto. Vamos a achicar esto para acá. Okay. Dice, como les dije, didáctica de la enseñanza del análisis, presentación del curso, está lo que es la descripción del curso, que no trata como hago la tarea de resolver problemas. El curso didáctico de la enseñanza del análisis se fundamenta en el desarrollo de la teoría sobre el significado y la importancia del análisis matemático, orientado a formular hipótesis y conjeturas y de igual manera demostrar teoremas y hacer ciertas verificaciones, ¿verdad? El módulo contiene una amplia teoría sobre demostraciones y sus aplicaciones en el ámbito escolar, de tal manera que al leerla podrás actualizar tus conocimientos y así poner en práctica todo lo aprendido. El curso está diseñado para que de manera autodidacta también puedas profundizar durante las sesiones no presenciales. ¿Qué quiere decir? El módulo no lo tiene todo. El módulo tiene ciertas cositas. Lo que busca el módulo y lo que se busca en el curso es que seas autodidacta. ¿En qué sentido? Yo veo una palabra, veo una frase, veo alguna definición, alguna teoría, algún enunciado y me llama la atención, pero no está profundo porque en realidad no está todo profundo. Entonces yo la busco de manera autodidacta, de que uno mismo vaya gestionando el conocimiento. Si yo no entiendo algo, entonces voy y lo busco de manera autodidacta. Por eso menciono de manera no presencial. Y cuando es no presencial no se supone que no se supone que es por lo menos el otro domingo que no nos conectamos, no, sino en cualquier momento que tú vas a buscar ese como conocimiento, tú mismo te vas a perfeccionar de manera personal, de manera autodidacta. Eso es lo que trata, dice. Las actividades propuestas ayudarán a comprender y verificar lo que has aprendido en el desarrollo de la asignatura. Uno debe hacerse esa catarsis. Cada vez que leo, cada vez que hago una asignación. ¿Entregaste? Sí, saqué 100. Pero más que sacar una calificación, ver hacer ese análisis personal, que aprendí, que no sabía, ahora que ya sé. O ahora que ya lo sé, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo profundizar? ¿Cómo puedo ampliarme en esto que ya conozco? De eso se trata la educación, buscar la forma de cómo mejorar cada día. Están los datos del docente, como ya les dije. Mi nombre es Esteban Kiel. El correo estebankiel2024@gmail.com y lo que es el número de celular. Si usted tiene que hacer una pregunta, la hace ahí en el grupo, no hay problema, la hace en el pregunto, la escribe. Pueda que le responda de una vez, pueda que de repente le responda al rato porque esté ocupado ahora que estamos en seminario de lunes a viernes. Y bueno, pero de que se le responde, se le responde. Tratar de preguntar ahí en el grupo. Si es algo ya que no se puede ventilar allí dentro del mismo grupo, entonces me lo chatea, me lo escribe al chat personal y se identifica, por favor. Se identifica que quién es usted y que es del curso de didáctica del análisis. Entonces ya yo me ubico con quién estoy, con qué grupo y con qué estudiante, de qué institución estoy tratando. El horario de clases, fechas, son 4 fechas siempre. El 8, el 15, el 22 de febrero y el 1 de marzo. Las fechas en rojo que mencionan aquí, es decir, el 8 y el 22 son de este tipo. Es decir, que usted se tiene que conectar
para, obligatoriamente para lo que es la clase. Las clases son de 8 a 12. Bueno, por las eventualidades de hoy, bueno, tuvimos que empezar tarde, cosas que escapan de mano y se entiende, ¿verdad? No solo por eso, sino a los estudiantes cuando les sucede o ocurre este tipo de evento. Y bueno, ahí vamos. Dice las clases virtuales, el 8 y el 22 de febrero, a distancias, 15 y 1 de marzo. Está el link, están los objetivos del curso. Mira que no dice demostrar, sino que dice conocer. El objetivo general, conocer los diferentes tipos de demostraciones usados en el análisis matemático. Los objetivos específicos que tenemos que ver es identificar tipos de demostraciones, que es una demostración matemática, ¿verdad? No solo es para las compañeras que son de primaria, no solo es saberse las tablas, no solo sumar, sino no solo ver las propiedades, sino de dónde salen esas propiedades, cómo se prueban, cuál es el fundamento de las propiedades que usted ve en la escuela, propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, la propiedad, distintas propiedades que se ven con las distintas operaciones. ¿De dónde sale? ¿Qué me lo fundamenta? Lo tomamos, por cierto, por regla y punto, pero eso tiene su fundamento en matemáticas y su fundamento con leyes matemáticas, principios matemáticos, o lo que llamamos en matemáticas, llámese axioma, postulado, teoremas, corolarios, proposiciones. Todo eso en qué se basa para que cuando lleguen a un nivel a cada escuela se tome por cierto y punto, solamente se utilice, pero todo tiene su base matemática. Entre los específicos se van a identificar los tipos de demostraciones, comprender la necesidad de realizar demostraciones de los teoremas usados en aritmética, álgebra y geometría y desarrollar habilidades necesarias para realizar demostraciones de teoremas básicos en la enseñanza de la matemática. Hay algo, antes de continuar, hay algo que hablaba en cierta ocasión un psicólogo de estos muy famoso en las teorías de aprendizaje, y que decía que habían 7, 8 tipos de inteligencias del individuo. Estaba la inteligencia, creo que era Gartner, que hablaba sobre la inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la biológica, la del medio ambiente. Él mencionaba una serie de 7, 8 inteligencias y que el individuo las tenía todas. Ahora, la diferencia entre los individuos era de que cada uno tenía una inteligencia más desarrollada que la otra. Eso es lo que hacía la diferencia del individuo cognitivamente hablando. Puede ser que uno tenga la habilidad lingüística, el hablar, el expresarse, le dice venga, sustente algo y comienza a hablar, o le das un tema y comienza a hablar, tiene esta facilidad, ¿verdad? Pero puede ser que para la parte de resolver problemas como que le cuesta. Es decir, la inteligencia lógico-matemática no está desarrollada, ¿verdad? Puede ser que sea bueno en deporte, sea la inteligencia kinestésica. Puede ser que sea bueno relacionándose con los demás. Puede ser que sea bueno dominando o controlando sus emociones, su estado de ánimo. O sea, hay distintos tipos de inteligencia y todas las tiene el individuo, solamente que una más desarrollada que la otra. Ese es un tema que hay que considerar cuando tú estás en el aula, llámese preescolar, llámese escolar, llámese preescolar, llámese primaria, llámese media, premedia, universitario. Hay que considerar, ¿no? Más o menos en el universitario. Pero hay un tema que hay que considerar, ¿verdad? Considerar, y hacia allá es donde va Meduca, no solo con los seminarios que se dan, sino solo con los rediseños, sino de tratar de buscar que si el individuo no es hábil en ciertos temas, en ciertas asignaturas, y esa palabra de hábil significa su inteligencia no es la lógico-matemática o la lingüística o lo que qué sé yo, tratar de buscar en donde el individuo se le potencie lo que es esa parte
que tiene más desarrollada. Es decir, si el individuo le estamos dando clase de matemática, pero su inteligencia más desarrollada es la lingüística, ¿cómo yo potencio la matemática en él a través de su inteligencia lingüística? ¿Cómo potencio más la matemática a través de su inteligencia kinestésica? Y así sucesivamente, atendiendo a cada una de las inteligencias que tiene como fortaleza cada individuo. Eso es lo que se trata de buscar, de que el individuo en algún momento llegue a ser competente. Competente es solucionar, no solo quedarse ahí en la teoría y qué hago, no, ser capaz de en determinado momento. Es lo que se quiere con eso. Y precisamente trata de todo. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros más acá? ¿Cómo tú puedes potenciar eso en cada individuo? ¿Cómo puedes, si no tienes esa inteligencia lógico-matemático desarrollada, cómo puedes potenciarla de otra forma, de tal manera de que el individuo no se sienta frustrado en tu asignatura matemática, que de por sí, sí podemos decir, decimos que la matemática para nosotros aquí, porque somos licenciados, es fácil, estamos pegando un batazo porque no es así. La matemática de por sí es difícil. Entonces tenemos que buscar esa forma de cómo el individuo que se está formando en niveles de primaria y niveles de secundaria, cómo hacerle no un trauma, sino hacerle sobrellevar la asignatura de una manera amena, pero que aprenda, que haya aprendizaje. Y de eso es lo que se trata, cómo vamos a ir poco a poco. Puede ser que no se te diga, puede ser que tú lo descubras en el camino cuando hagas los trabajos, porque hay muchas cosas que se descubren en el camino. Como mencionaba, esa parte autodidacta que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y aquí en el curso que lo mencionaba. Estaba la parte también de lo que es el módulo. El módulo, están todas las actividades allí. Toda la que es la parte del contenido. Está también como debe ser requisito, ¿verdad? En una institución debemos de saber también cuál es la visión y la misión de lo que es la institución que lo está ahorita formando. También los valores que tiene. Hay una reflexión también. Plantear preguntas nuevas, posibilidades nuevas, ver los problemas desde un nuevo ángulo requiere imaginación creativa y es señal de un auténtico avance. Mira esta palabra que hay aquí, y me gustó cuando estaba leyendo el módulo, viendo el módulo, ver los problemas desde un nuevo ángulo. Creo que lo mencioné ahorita cuando yo dije que el explicar te beneficia más a ti que a la persona que le estás explicando. ¿Por qué? Tienes todo el conocimiento. Si no entiendes de una forma, tú vas a buscar otra forma de explicarle para que el individuo entienda. Es decir, ver los problemas desde un nuevo ángulo. Eso hace la diferencia en ti como docente, en matemática, como maestra, que está aquí en un técnico de matemática. Eso es lo que va a hacer la diferencia en ti. Si no va por aquí, entonces yo lo busco de otra manera, cómo explicarle ese problema, verlo desde otro ángulo para que el individuo pueda adquirir ese aprendizaje. ¿Se requiere imaginación? Sí, más los maestros la tienen, la imaginación creativa de inventar algo, agarrar un objeto y tratar de concretizar esos tipos de problemas o esos tópicos en matemáticas para que el chico pueda manipular. Porque la matemática, como dije, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque todo es muy abstracto. El secreto y el milagro que hace el maestro para que el chico cuente, sume, reste, multiplique y divide está en esa parte abstracta, llevarle a la parte sensorial. Esa parte en donde lo que está abstracto escrito allí, cómo lo pueda llevar a material manipulativo. Material manipulativo preparado previamente o material manipulativo que en el momento surgió.
¿verdad? Ellos tienen ese milagro de ser bien creativos. Acá la licenciatura nos lleva a nosotros a ser muy abstracto y a veces ver las cosas mentalmente y punto, ¿verdad? Pero precisamente por eso es el curso y los cursos que dan didáctica de, la estadística didáctica de, la enseñanza de la geometría didáctica de, la enseñanza del análisis. Hacia allá se va para que podamos ver los problemas desde otro ángulo, como menciona lo que es aquí el pensamiento. También está los contratos de aprendizaje en el módulo, la descripción del curso, que ya lo vimos allá en la plataforma, los objetivos también lo vimos, conocimientos previos que debe de tener, ciertos conceptos de demostración, significado de axioma, teorema, postulado, diferentes tipos de demostraciones, significados de conjetura. Eso poco a poco son los conocimientos que debe saber. Hay un, no, además del índice, hay un glosario que menciona ciertas definiciones de estos conceptos, ¿verdad? Y así el desarrollo por tema de cada una el desarrollo de cada uno de los temas que vamos a estar viendo. Al final están lo que son las actividades. Al final de ese módulo, ya el módulo está allí en la plataforma, que lo revisen. Están los tipos de actividades que se van a ver, que ahorita vamos a hablar de ello allá en la plataforma, pero ya están acá en el módulo. Si quiere trabajar a tiempo, puede hacerlo, nada más que espera en el momento que le suba, le habilite la semana correspondiente para, con la actividad para que pueda subirla. Módulo del curso, la planificación del curso, está la planificación didáctica, pero de esta semana, de esta primera sesión. Contenido del curso, todo lo que es el contenido del curso que vamos a ver, la bibliografía, todo está en el mismo módulo. Si hay algo, alguna pregunta que surge o algo que usted quiera que diga no está allí, hace falta esto, es la parte que mencionaba al inicio, esa parte autodidacta. Y está el modo de evaluación importante. No sé si ya se lo han dicho, no se lo han dicho, pero bueno, vamos a verlo acá. Dice, la asistencia tiene, de su nota final, tiene un valor, tiene un peso del 10%. Los trabajos en clase, hay 2 trabajos en clase, recuerden, son 2 sesiones en línea, en sincrónica, y 2 asincrónicas. En las sincrónicas, como hoy, hay 2 trabajos, cada uno vale 15%, hace un total de 30% de su nota final. Las asignaciones que se colocan en esos días que es a distancia o asincrónico, tienen un valor, una de 10% y la otra de 15%. Cuando se le sube a la plataforma, ahí se le señala qué porcentaje tiene esa actividad. Y hay un examen final que tiene un valor o un peso del 50%, haciendo un total de 100% su nota. Sesión 1, lo que vamos a ver hoy, la demostración matemática, una aproximación epistemológica y didáctica, necesidad de una revisión conceptual. Es lo que vamos a ver hoy. Están los indicadores de logros, están los indicadores de desempeño. El estudiante comprende las limitaciones epistemológicas de la demostración matemática formal y reconoce la validez de los enfoques argumentativos más informales utilizados por matemáticos y estudiantes. Identifica las dificultades didácticas asociadas con la enseñanza de demostraciones deductivas estrictas y propone alternativas flexibles para mejorar el aprendizaje en contextos educativos. El desempeño, ¿cuáles van a ser esos indicadores de desempeño que se deben observar en cada uno de ustedes? Generar de manera espontánea demostraciones matemáticas que integran tanto razonamientos formales como argumentos, basado en la teoría. La teoría está ahí en la parte del módulo, la primera parte. Se analiza esquemas personales de demostración en grupo de pares, identificando al menos 3 tipos de dificultades empíricas o inductivas. Y sugiere revisiones conceptuales basadas en estudios epistemológicos con una tasa de consistencia superior al 8% en evaluaciones escritas, que son indicadores del logro. Cuando te vas al módulo vas a ver de qué trata que cada una de esas subtemas que estamos viendo allí. Ahora bien, antes de seguir viendo, les tengo una pregunta.
porque lo que sigue aquí son historia del cálculo. Hay 2 videos de historia del cálculo, que precisamente tiene que ver con este primer trabajo en clase, que tiene un valor del 15%. Historia del cálculo 1, historia del cálculo 2, tipo de demostraciones matemáticas, otro video, la inducción matemática, otro video también. Y hay un trabajo en clase que vamos a verlo y ahorita les tengo una pregunta. Dice, ¿qué hay que hacer para esta sesión? Lo que sugiere el módulo. Una línea del tiempo. La línea del tiempo debe contener lo siguiente, el título. ¿Y cuál es el título? Evolución histórica de los 6 conjuntos numéricos existentes. Puede hacer. Que para el licenciado en matemáticas se le haga fácil. Digo que pueda hacer. Ahora, no es que si no lo sabe es pecado y ya está para cortarse las venas, no. Si el licenciado en matemático se sabe los conjuntos numéricos, sí. En un gran porcentaje, no al 100%, en un gran porcentaje, ¿verdad? Pero la evolución histórica, ¿por qué el nacimiento de cada número? Bueno, precisamente de eso, la primera asignación, el primer trabajo en clase, la primera actividad que es trabajo en clase, tiene que ver con una línea del tiempo. Y está muy abierta. ¿Qué quiere decir que está muy abierta? No hay restricciones en donde yo nada más quiero esto y lo haces aquí, nada más. No, mira. Solamente dice, el título es Línea del Tiempo. ¿De quién? De la evolución histórica de los 6 conjuntos numéricos. ¿Qué voy a evaluar? La puntualidad, el contenido, el seguir indicaciones, la nitidez y ortografía. Profe, ¿dónde lo hago? ¿Puedo hacerlo en Canva? Sí, hágalo en Canva y lo descarga. No vaya a ser que me mande el link y no abra, ¿verdad? Profe, pero es que yo lo puedo hacer en Word. Bueno, hágalo en Word. Profe, que yo lo puedo hacer en PowerPoint. Bueno, hágalo en PowerPoint. Profe, que yo lo puedo, no sé. Sea creativo. Hágalo en cualquier aplicación que le sea fácil. Tome en cuenta que vivimos tiempos de todo es digitalización. Todo es digital. Todo es tecnología. Trate de utilizar la tecnología para elaborar esa línea del tiempo, cuyo título es Evolución histórica de los 6 conjuntos numéricos existentes. Pregunto a ustedes que están en la sala, ¿cuáles serán esos 6 conjuntos numéricos existentes? Naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Correcto. Me sonó que eres matemático. Sí, Ok. profesor. Ok. Lo sabes, estás clarito. Ahora te pregunto, ¿sabes la evolución histórica de cada uno de ellos? Primero, si no me equivoco, primero fueron los naturales que lo utilizaron para contar fincas, ganado. Luego crearon los enteros, ya que cuando habían deudas no podían desarrollar, no existía ese número, pues y tuvieron que crear eso. Luego los racionales, que son las fracciones. Me parece que ese sí no me acuerdo mucho, pero sé que también lo crearon. Luego los irracionales, que fueron las raíces, que eso fue que los crearon los geométricos para las cosas de los cuadrados, que le daba raíz de 2. Y luego los reales, que lo unió un famoso matemático. Ahorita también se me va la palabra, sinceramente. Y los complejos, que eran números imaginarios. Ok, excelente. A grosso modo, ¿verdad? Bueno, precisamente eso que mencionó el compañero, esos 6 conjuntos numéricos, esa misma evolución histórica, buscarlo, ¿verdad? Él mencionó a grosso modo pautas, los naturales, los enteros. Oye, una pregunta, ¿por qué cada vez que hablamos de naturales contamos 1, 2, 3, 4? ¿Y por qué le habrán puesto naturales? O nada más naturales porque sí. Bueno, supuestamente fue porque fue algo que surgió del ser humano contar, no fue nombrado por uno, y no que, o sea, ¿cómo lo explico? No fue creado naturalmente, fue algo que ellos mismos hicieron para contar, no fue como que los enteros que tuvieron que crear un nuevo conjunto, eso ya vino.
Eso fue fluyendo. ¿Alguien más? ¿Por qué esos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito positivo? ¿Por qué le habrán puesto naturales? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué a los enteros le llamaron enteros? No le pusieron otro nombre. Bueno, profe, esto pienso yo que se llaman naturales porque era la forma de contarlo, pues decir un suéter, dos personas, como dice el compañero, dos ganados. No tenían cómo identificarlo. En ejemplo, como si vamos a leer los animales, tengo pollo, tengo perros, entonces para identificarlo de esa manera, digo yo, no sé, habían 5 perros, pero nada más habían 2 gatos. Digo yo que sería algo así, la verdad que no tengo ni idea, porque esos números naturales provienen de la prehistoria, imagínense, Chuso, esos números naturales, y esta gente fue muy inteligente porque ahora nos dejó ese dolor de cabeza acá a nosotros para sacar hasta presupuesto y todo, ¿no? Así que la verdad que no sé. Es Digo yo que interesante. No es que sabemos la respuesta, pero me acaba de surgir la pregunta de por qué se llaman naturales. Entonces, bueno, se me ocurre ahorita, vamos a pensar, aquellos que tienen hijos ya, o que no tienen hijos, pero han escuchado un sobrino, han escuchado un vecino recién nacido y conforme va creciendo, un niño cuando te pide, imagínate que ya trata de hablar, de comunicarse, de pedir, te ve comiendo una galleta, de repente no te va a decir una galleta, sino nam, nam, por decirte algo. Hablo a partir de mis hijos. El nam, 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 y que le des una galleta. Cuando ya empieza a hablar, nam, nam, o dame fiti, un confite. No te va a pedir medio confite, media galleta, sino que te va a pedir esos números que representan la unidad completa, que representan el objeto completo. Pero tú le has enseñado eso. Nadie le enseñó 1. Nadie le enseñó 2. Nadie le enseñó 10, 20 ni 100. Wow, profe, pero recién así cuando está empezando a hablar no va a hablar de 100. No, sí lo habla. Cuando te dice, dame bastante. El bastante es o 10, o 15, o 20, o 30, o 35, o 100. Es todo. Pero ¿quién le enseñó a contar eso? ¿Quién le enseñó? No, esto es un lápiz, una pluma. Esto es un dedo. Nadie le enseñó eso. Por naturaleza, se me ocurre por allí que pudo haber nacido el nombre de ese conjunto numérico. Que el ser humano aprende por naturaleza. Nadie se lo enseña. Y por ahí decía el compañero, por allá, cuando estaban los números irracionales, que venían aquella raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de... Porque es números que no se pueden representar de forma entera, sino una parte entera y de ahí punto y lo demás son decimales infinitos, no periódicos. El chico cuando recién nació, por eso no se llama natural, porque él no aprendió a que le dieran partido una galleta, a que le dieran un confite, no pidió un confite partido, todo era entero, todo era completo, ese objeto, ese confite, esa galleta, esa parte que él quería era completa, por eso era natural. Y dentro de esa evolución, por allá, más adelante, después de los enteros, que mencionaba el compañero, surgió porque cuando habían deuda. Cuando tú debes algo es algo negativo, por eso se asocia con números negativos, la deuda. Salen las fracciones con los racionales, a grosso modo la definición de racionales, ¿verdad? Y después salen los irracionales. Ya se va complicando un poco más, ya va aprendiendo el ser humano, ya esos números tienes que enseñárselos. Los naturales, no, el 1, el 2, ya no has tenido que enseñárselo, por eso son naturales. Se me ocurre por allí que es la palabra natural, el grupo números naturales, porque el ser humano por naturaleza los aprende. Sería bueno que lo investiguen, miren, lo plasmen allí.
Y así mismo vayan surgiendo números. ¿Por qué el 1 se llama 1? ¿Por qué el 2 se llama 2? ¿Por qué se hace ese símbolo así? Además, los números son abstractos. ¿Usted sabía eso? 1. Hacemos eso así. Eso es un 1. O que le pongo un poquito más coquetoso, un rabito arriba. ¿Eh? O más coquetoso todavía, soy más fino y con más filustría. Y le pongo abajo, es el 1. Sí, pero esa es la representación de una cantidad. Esa cantidad es abstracta, solamente es 1. Yo estoy representando una cantidad a través de un símbolo. Digo que eso es 1. Y así sucesivamente. ¿Por qué de esa forma se hizo? ¿Por qué de esa forma? Va a buscarlo en internet y va a encontrar por qué se escribe el 2 así, por qué se escribe el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 9. ¿Por qué se escriben así? Hay una explicación. Sería bueno que la investiguen. Esa es parte de lo que es el acervo cultural matemáticamente hablando, ¿verdad? Sigo compartiendo. ¿Alguna intervención? La clase mía me gusta que me interrumpan, pero me interrumpan no solo preguntando, sino aportando también a partir de las experiencias. El profe no lo sabe todo, el que está ejerciendo no lo sabe todo. Esto es un nivel en donde todos tenemos que compartir. Todos siempre tienen algo que decir. Ahora sí, seguimos acá. Preguntas. En cuanto a la línea del tiempo, para cerrar este capítulo y abrimos la diapositiva que les tengo para hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a al primer trabajo, a la primera asignación, a la primera actividad? Profe, esa línea de tiempo se entrega el día de hoy. No, yo la voy a extender, no te preocupes. Okay. Ella está limitada por hoy, creo que decía hasta las 10. Yo ahorita la abro, la extiendo. No, las 10:05 creo que era. No, que eso no sea motivo de estrés. Ok. Aquí no estamos para estresarnos, estamos para aprender y compartir conocimiento y experiencia. Profe, otra pregunta. En cuanto a la línea de tiempo, que es muy interesante, muy bonita, una manera sencilla para entender, ¿podría yo hacerla a mi nivel de primaria? Porque igual yo tengo contenido. Desarrollamos eso, nada más que no con la complejidad de lo que es la enseñanza de análisis matemático, pero sí lo hacemos, lo tenemos en nuestro programa. ¿Podría yo hacerla a nivel de primaria? Bueno, la vas a hacer a nivel de primaria siempre y cuando me permitas compartirlo la próxima sesión, que es así conectándonos. No hay problema, profe, sí, perfecto. Bueno, si es así bajo esa condición, porque así aprendemos. Perfecto, está bien, perfecto, gracias, profe. Ok, excelente. Ya sabes, la vamos a presentar la próxima clase que nos conectamos. Ajá. ¿No hay más preguntas? Vamos por acá. Ahí. Me perdí en algún momento. Vamos a ver aquí. Ya les comparto una diapositiva que tenía para hoy. Para allá, sí. Ya, tengo los documentos que están abriendo. Vamos a ver el 1.0, el 1.1, ahora sí. Tiene que ver ciertas cosas para desarrollar esa primera actividad también. Vamos acá, volvemos a compartir de nuevo. Ok, les presento la diapositiva, me avisan si se ve. Antes de eso, les tenía una pregunta, estaba ahí plasmada antes de eso, ¿verdad? Les tenía una pregunta. El curso se llama Didáctica de la Enseñanza del Análisis. Ajá. El técnico se llama Didáctica de las Matemáticas, ¿verdad?
de la enseñanza de las matemáticas. Correcto. Correcto, Ok. profe. Las preguntas, pero que no me responda Giovanna Aguilar. ¿Es lo mismo enseñanza y aprendizaje? No quiero escuchar a Giovanna. Neira. Dexia. ¿Es lo mismo enseñanza y aprendizaje? Bueno, profe, yo pienso que no es lo mismo. Bueno, por mi simple opinión es porque enseñanza es lo que usted va a enseñar, a impartir en una clase, y el aprendizaje es lo que usted capta para usted mismo. Esa es mi opinión de vista. Ok. Joseph Nieto, aparece. Estoy leyendo por los nombres que aparecen aquí en la pantallita. Aquí estamos, profe, aquí estamos, profe. Dime, ¿qué tú Buenos piensas? días. ¿Enseñanza y aprendizaje es lo mismo? No, la enseñanza y aprendizaje son duales, pero no representan lo mismo. ¿Qué La quiere decir? Explícame eso enseñanza, de duales. sí, que una depende de la otra. La enseñanza es la de parte del docente, que es el que transmite la información al estudiante, y el aprendizaje es cómo el estudiante logra captar esa información. Entonces está esa dualidad de enseñanza-aprendizaje. Uno que transmite el conocimiento y otro que recibe ese conocimiento y lo logra darle su propio significado. Ok. ¿Alguien más? Sí, profe, era eso. La enseñanza es lo que tú vas a enseñar y cómo vas a enseñar y va a depender de esas personas, de lo que va a recibir, vas a captar su información como tal. Es lo que para mí es así. Hay diferencias entre ellos, pero ellos van enlazados. Ajá. Giovanna, ahora sí, si quieres participar. Ay, profe. Bueno, sí, ellos van de la mano, ambas van de la mano, pero tenemos que tener bien clarito que enseñanza se basa al docente porque explica, porque guía, porque orienta y él es el facilitador de estos contenidos. Mientras que el aprendizaje es del estudiante porque es lo que él va a lograr, ¿no? Él va a comprender, él va a asimilar y va a aplicar lo que le enseño en esa enseñanza. Pero también quiero decir que si el docente no tiene esa didáctica para enseñar, el estudiante no va a aprender. Y si el estudiante no aprende, entonces ahí sí tenemos un problema, ¿no? Porque la enseñanza viene de la acción de enseñar y el aprendizaje es el resultado de aprender. Debemos de tener eso bien claro todos los docentes de todas las edades, hasta nivel superior, profe, porque no porque estamos en el nivel superior no quiere decir que el estudiante también, el docente tenga también esa forma de explicar y de guiar, ¿no? En mi pensar, porque también doy clase a nivel superior y a veces me pasa con estudiantes, aunque sean adultos, tienen algún problema de entendimiento, todos no vamos a la vez, todos tenemos diferentes razonamientos individuales y todo, ¿no? Así que yo pienso pero sí van de la mano, sí van de la mano. El compañero decía dual. Sí van de la mano. No es que una está y la otra no, están íntimamente ligadas, son diferentes pero íntimamente ligadas. Pero yo te pregunto algo. ¿Qué tienes que tener para enseñar? Para enseñar, profe. Sí. Como docente, como maestra. Tú eres mi maestro ahorita y yo soy el estudiante. Me vas a enseñar un tema. ¿Qué tienes que tener? Pedagogía y didáctica. Pedagogía y didáctica, profe. Porque las habilidades, bueno, uno lo va adquiriendo con la experiencia, ¿no? Cada experiencia, cada año y grado que nos den, aunque nos den el mismo grado,
es distinto, porque vuelvo y digo, los aprendizajes individuales en cada aula son diversos, así que uno ahí va, pero la pedagogía y la didáctica, eso es algo que no nos puede faltar al docente, tenemos que ser muy activos, muy dinámicos, muy didácticos, de repente todos levantemos de los puestos, salgamos un rato, estiren los brazos, corran, vengan, vuelvan y entren. Eso también es parte de enseñar, no solamente contenidos, no basarnos en contenidos. Para mí es eso y me ha resultado en mi práctica como docente. Paciencia. Tú mencionaste algo de que sacarlo, levántense, salga. Allá una vez escuché hace años, antes de pandemia, te estoy hablando por allá del 2018, en donde en un colegio de por allá de Tierras Altas, estoy hablando aquí de Chiriquí, por si alguno no es de Chiriquí, de por allá de Tierras Altas, por Río Sereno, Renacimiento, Distrito de Renacimiento, por allá el corregimiento de Río Sereno, Montelirio, por allá. Había un colegio en donde, no sé si era todos los días o una vez a la semana, hacían lo que era la zumba, pero no la zumba en un sentido de para fomentar el desorden y el relajo, sino a primera hora hacían momentos que le ponían en los salones a los chicos música para hacer zumba. Sí. El estirarse, y no se trataba de que si de repente eres de cierta religión no voy a bailar, no se trataba de ese sentido de tirar pasos, de tirar coreografías, sino de hacer movimiento. Y dicen los resultados, en ese entonces no era solamente lo hacían y punto, no es que llevaban un análisis de la cosa, pero sí observaban que los días que la hacían, el comportamiento y la atención de los estudiantes era mayor que los días que no lo hacían. Ahora, usted menciona algo allí importante, de sacarlo a hacer ejercicio, movimiento. Lo dijiste de manera no directa, pero sí indirecta, de que el ser humano no solo debe ser conocimiento conceptual. Recuerde que el ser humano es integral, no solo es conocimiento, es también un ser social, un ser psicológico, un ser de todo, y todas esas áreas tienes que tratarlas. Un ser en donde también se toma en cuenta, puede hacer que cuando le haces el ejercicio de estirar, puede hacer que cuando allá en Sereno, en Montelirio, allá en San Antonio, hacían ese tipo de zumba, lo que hace es desconectar al chico de ese arrastre, de ese problema que traía de la casa. Porque eso hay que verlo también. Hice la pregunta, es lo mismo enseñar que enseñanza y aprendizaje, es lo mismo. Están íntimamente ligados. Todo depende, mencionaste, que de la pedagogía y la didáctica que tenga. Pero también tengo que tener el conocimiento. Tengo el conocimiento, tengo la pedagogía, tengo la didáctica, se va a facilitar ese proceso de enseñanza. Y tengo que considerar las condiciones del individuo para que adquiera ese aprendizaje. No todos aprenden igual. Lo mencioné al inicio, los distintos tipos de inteligencia que enunciaba aquel psicólogo Gardner. También afecta esa parte emocional que traen los chicos de la escuela, de premedia, de media, inclusive de a nivel superior. Eso hay que tomarlo en cuenta. Muchos factores que inciden. La parte económica, la parte emocional, la parte psicológica. Y eso debemos entenderlo como docente, porque puede ser que un chiquillo traiga un mal comportamiento, traiga así ese tigre que de repente le dices algo y te reacciona grosero, puede ser que traiga algo de la casa, vio a sus progenitores tener algún altercado y eso lo afecta porque un chico, llámese niño de allá de la primaria, lo afecta porque es niño, es vulnerable. El de colegio, desde premedia a media, está en ese proceso de los cambios físicos,
Por lo tanto, lo afecta psicológicamente también, porque también, además de los cambios físicos, son cambios hormonales y son cambios que afectan esa parte emocional. Y si viene un factor externo, como un altercado en casa lo afecta, también va a afectar esa parte del aprendizaje. La enseñanza está bien con el contenido, está bien con la pedagogía y la didáctica, pero considerando esos otros factores, afectan su aprendizaje. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. No descartando tampoco de que hay problemas que ya vienen como trastornos en el individuo, ya nació con ellos, por algún factor en la gestación o en la pregestación. Todo eso afecta. En otro curso, no sé si hay un espacio libre posterior para hablar de ello, lo que son ciertos trastornos en el aprendizaje afectan. Tiene que ver mucho más de la enseñanza y la didáctica del análisis. Tiene que ver como problemas y trastornos que tienen esos individuos. No se diga tampoco, no vamos a obviar tampoco las discapacidades que aparecen, que vamos a tenerlas siempre en nuestra aula, ya sea de preescolar, de primaria, premedia, media. Vamos a tenerlas siempre, ¿verdad? No son seres de otro mundo, son igual que nosotros. Muchos nacieron con eso. Hay otros que en el camino se hacen. Dios nos ayude y nos cuide de que así como estemos nosotros, así nos mantengamos. Puede ser que yo caminando, ni Dios lo quiere, me resbalo, me caigo, me doy con el marco de la puerta en el momento y puedo quedar paralítico. Puedo ser ahorita una persona supuestamente normal y ya dentro de 5 minutos, por el golpe, ya paso a ser una persona discapacitada. Por un accidente llego a perder la vista. Ya paso a ser una persona discapacitada. Todo eso hay que considerarlo también y mantener siempre el respeto. Todo eso influye. ¿Influye qué? El contenido que debes tener, Joana, claro. La pedagogía, también. Tú fuiste clarita con eso. La didáctica también, estás clarita con eso. Y muchos de nosotros sí, de repente no sabemos el término técnico, ¿verdad? Pero estamos claritos con eso. Pero también hay que considerar aquellos factores que inciden en ese aprendizaje. Tú tienes todo para la enseñanza y te estás perfeccionando y estás buscando cada vez más cómo mejorar, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero hay que considerar eso otro caso también, lo que afecta ese aprendizaje. Porque por más que busco el contenido, el contenido, tengo la pedagogía, la didáctica, porque ese chiquillo no agarra, como decimos en buen panameño, pero esas son situaciones que afectan también. Bueno, buena la respuesta también de la enseñanza-aprendizaje que tenía. Una es la que da usted como docente. Ella no mencionó la palabra docente. Ella mencionó la palabra facilitadora. No mencionó la palabra maestra. No mencionó la palabra profesor. Ella mencionó la palabra facilitadora. ¿Por qué? Profe, porque son términos que realmente a donde yo, ¿verdad? Como profesional quiero llegar. Maestro tuvimos uno solo, que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Uno solo. Pero él cómo enseñó lo que su padre le dijo. Entonces, de ahí de él me convierto yo en esa enseñanza también. Yo soy una mujer católica, ¿no? Siempre nací en una casa católica y eso es lo que se nos inculcó, ¿no? Entonces, mi primer maestro me lleva a ser la facilitadora. Pero mire, profe, en la línea donde estamos, yo quería decir que no porque nos volvamos profesionales a ser de la formador para formadores. Tenemos que recordar que antes de esto nosotros también pasamos por el proceso escolar. Sí, entonces esa es mi parte humana, ese es donde yo arranco de acá, porque yo soy, como decir, estoy en el cultivo, preparo esa tierrita, la voy preparando, voy echándole la frutita, lo que yo quiero recoger, porque dice que en tierra fértil usted tiene buena cosecha. Entonces, de ahí voy cultivando poco a poco ese proceso con lo que nunca se nos debe de olvidar en lo que iniciamos para la docencia, los pilares de la educación. No solamente que nos quede en una licenciatura, sino recordar siempre esos 4 pilares.
Esos 4 pilares son sumamente importantes. No se hicieron ahí para sostener, no se hicieron ahí para que nosotros revisemos. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender juntos, aprender a hacer. Por eso es la actividad fuera del aula para mí con mis niños. De ahí es. Conocer, pensar. Por eso ya nosotros no queremos ni pensar. La inteligencia artificial ahora también vino y quiere robar el mandado. El hacer es el actuar. No solamente habla de hacer, de trabajo, de tareas, no. No. Convivir, relacionarnos entre todos, comprendernos todos. Y el ser es crecer como ser humano, como persona. Eso, esa es mi base, ese es mi fuerte. Por eso que estoy aquí y hasta donde Dios quiera, porque todos nos unimos por una causa, para ser mejores personas, y eso es lo que yo trato y lo que me gusta hacer. Y cualquier compañero que tenga alguna inquietud o algo, eso es un apoyo, nos reunimos porque hay que saber convivir y aprender de todo un poco. Ok, bueno el aporte. Siempre considerar que el chico que tenemos es un ser humano también. Mencionaste cosas importantes. Estamos aprendiendo. Alguna vez fuimos. Ahorita estamos en eso. Ahorita estamos escuchando, estamos escuchando, somos estudiantes, pero en el momento que estoy interviniendo, cuando uno de ustedes interviene, ya cambia el rol automáticamente. Por eso fue que le dije al inicio, esto no es quién sabe más o que el profesor o el que sabe o el otro sabe, no. Aquí estamos a este nivel, estamos compartiendo. Estamos cambiando a cada ratico de rol. Ahorita estoy enseñando, el otro está aprendiendo. Puede ser que en un momento el otro está aportando, ya yo cambio de rol, entonces ya yo no estoy enseñando, estoy aprendiendo y estamos en ese proceso aquí. De eso se trata este nivel. Se adquieren mejores conocimientos en ese intercambio, ¿verdad? Muy interesante el aporte también recordar de que el ser humano, son seres humanos los que estamos tratando, ¿verdad? Los chicos con problemas igual que nosotros, con la diferencia de que somos maduros, somos adultos y algún problema que tengamos, la profesión nos compromete a agarrar un momento, bloquear en nuestras aulas, en nuestros planteles, en nuestra zona de trabajo, bloquear esos problemas que tengamos y olvidarnos de ellos en ese momento que estamos ejerciendo, porque no podemos llegar con esos mismos problemas y reaccionar por causa de ellos contra nuestros estudiantes. Hay que hacer esa pausa, ese momento de que voy para mi trabajo, llego al aula, cortar con mis problemas y acá es borrarlo, no es olvidarlo, sino en el momento cortarle ese chip, porque estoy en un salón de clases que no es cualquier cosa. Tenemos chicos en formación, llámese primaria como la compañera, llámese media, premedia, llámese media, tenemos chicos en formación que tienen sus problemas también y además de sus problemas, a diferencia de nosotros, ellos no están maduros, están pasando por ese proceso que alguna vez nosotros pasamos y hay que tener todo ese tipo de consideraciones y que son también factores que influyen en el aprendizaje de cada uno de ellos. Si no hay más aportes, hago mi compartimiento de pantalla de una diapositiva que tenemos para hoy. Me avisan si se ve. Tiene que ver con... Se está viendo, ¿verdad? Sí, se observa, pues. Ok. Se ve y dice desarrollo histórico del cálculo. Es un tipo de cronología, es como un tipo vamos a llamarlo así, de línea del tiempo. Con la única diferencia de la asignación de ustedes es que aquí estamos de forma general de todo, de lo que es el cálculo, matemáticas. Allá en la parte de la asignación solamente tiene que ver con los 6 conjuntos numéricos, solamente. Allá es puntual. Acá no, acá está hablando de forma muy general lo que es el desarrollo histórico de lo que es el cálculo. Lo que se conoce como matemática, ¿verdad? Ya el que es licenciado en matemática o está en ese estudio de licenciatura, sabe que hablar del cálculo es algo específico, ¿verdad?
como sinónimo de dolor de cabeza. Ok, desarrollo histórico del cálculo. Un recorrido fundamental desde los orígenes antiguos hasta la era digital y su impacto en el pensamiento científico. Vamos a ver lo que es resumen histórico, un resumen muy resumen, la evolución de conceptos abstractos y fundamentos del análisis moderno. La evolución del cálculo. Se menciona mucho lo que es los orígenes. Estamos hablando por allá de 3000 años, del año 3000 al 350 antes de Jesucristo, antes de la era cristiana. Dice AEC, antes de la era cristiana. ¿Por qué? De 3000 al 350. Había momentos en la historia antigua, bien por allá en los orígenes, que los años se contaban al revés. Se contaban no en forma progresiva, en forma ascendente como la llevamos ahorita, el año 1, el año 2, 3, 4, 5, el año pasado, el año 2025, y este año 2026, viene el 2027. No, antes había ese recorrido como regresivo, ¿verdad? Se contaba regresivamente. Y los orígenes de lo que es el cálculo de la matemática se va por allá, a las civilizaciones de Egipto, Sumerio y los babilonios, en donde había la necesidad de contar y medir tierra, los primeros registros numéricos, y se da la geometría práctica. Posterior a ello, pasa lo que es al año 350 al año 100 antes de la era cristiana, en donde se da con el pueblo griego y se llama la Edad de Oro, en donde hay una abstracción y deducción. Se crea el método de exhaustión, que era el método de Eudoxia. Aparece también Arquímedes allí como uno de los matemáticos, llámese así, sobresalientes. Vamos a llamarlo matemático, cuando en realidad eran filósofos. Y el filósofo no solamente de estar filosofando, sí, el filosofar o el llamarse filósofo en ese entonces equivalía a lo que era un científico, se era físico, se era químico, se era astrónomo, se era matemático, se era de todo. Eso era lo que en ese entonces significaba ser filósofo, ser un científico de todo, matemático, físico, químico, astrónomo. Posteriormente, algo muy importante y sobresaliente es por allá por el siglo I al siglo IV. Se da lo que es un punto sobresaliente en la historia con respecto a Alejandría, en donde había una serie de recopilación y comentarios. Surge también un personaje llamado Ptolomeo, Diofanto, Hipatía. Hipatía es una de las primeras matemáticas registradas en ese entonces, ¿verdad? Recordemos que en ese entonces, en la historia, en la antigüedad, a quien se le permitía solamente estudiar eran a los hombres. Las mujeres no tenían acceso a la información, no tenían acceso a la alfabetización, no tenían acceso al estudio. Sin embargo, aparece una de las primeras matemáticas llamada Hipatía, que hizo aportes importantes, ¿verdad?, a lo que es la parte científica matemática, y por eso aparece aquí en este periodo del siglo I al siglo IV de Alejandría, que toma como punto como Alejandría, aquella gran biblioteca se quemó, y se da la preservación del conocimiento clásico. Siglo V al siglo XV, el desarrollo asiático. Ya se cambia de una Europa y se traslada a lo que es una proliferación en el conocimiento asiático, en lo que eran las civilizaciones de la India, China y el mundo islámico. Surge ya lo que es el álgebra que conocemos hoy, que su nombre se deriva a ciertos personajes islámicos de ese entonces. El álgebra, lo que era algoritmo, aparecen tópicos como series infinitas y la transmisión a Europa, como todo ese conocimiento de esa parte asiática se transmite a Europa. Nacimiento del cálculo se da en el siglo, a partir del siglo XVII, con Newton y Leibniz. Entonces se sistematiza lo que es el cálculo diferencial e integral,
y aparece con Descartes lo que es la geometría analítica. Recordemos que ya se está hablando aquí en lo anterior que estoy mencionando acá, el desarrollo asiático, se está hablando del álgebra. Ya había desde aquel entonces, desde los orígenes, por allá con los griegos, ya había lo que era la geometría, en donde todo se solucionaba, lo que había se solucionaba con regla y compás. No una regla métrica como la que tenemos ahorita, que por un borde tiene centímetro y por el otro tiene las pulgadas. No, 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 no. Ellos llamaban regla solamente un pedazo de regla, de un pedazo de madera que tenía un borde, vamos a llamarlo así, un parejo. Pues. Eso era lo que ellos lo llamaban como regla. Era lo que establecían como un patrón. Yo podía tener una regla de este tamaño y decir, esta es mi regla, un patrón, un pedazo de madera, y esa era mi patrón, mi unidad. Y a partir de allí yo empezaba a trabajar. Esa era la regla que se conocía en ese entonces. La regla del compás, y el compás que es el instrumento que tiene aquellas dos puntas para trazar círculos. Y bueno, ellos trabajaban trazando muchas cosas. Que quiere entrar en detalle, entra ya lo que es la geometría que desarrolló Euclides en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa en este nacimiento del cálculo, en donde se da la geometría analítica? René Descartes. En ese entonces lo que trata de tomar es la geometría, el álgebra, y la une. Hacer esa relación de una geometría con un álgebra y buscar su significancia, ¿verdad? Al unir estas dos áreas y nace lo que es la geometría analítica, en donde a través de dibujos se busca las propiedades de las figuras y se le asocia a esa parte algebraica, las propiedades algebraicas de los objetos geométricos que se veían en ese entonces. Hablando de geometría plana, llámese, ¿verdad? O geometría en 3 dimensiones en ese entonces, ¿verdad? No estamos hablando de geometría no euclidiana como la de Lobachevsky ni la de Riemann. Otro tipo de geometrías que ya no llevan los mismos principios, surgen a partir de del quinto postulado de Euclides para los matemáticos. Un detalle allí importante. Se da en el siglo XVIII lo que es la expansión, Bernoulli y Euler, desarrollo de funciones, ecuaciones diferenciales y aplicaciones físicas, en donde ya se lleva el cálculo de Newton y Leibniz, lo que era la sistematización del cálculo diferencial integral. Recordemos que tanto Newton como Leibniz, distantes, trabajaron en lo mismo, solamente con distinta notación. Cada uno trabajó lo suyo. Sin embargo, al final, ambos estaban trabajando en lo mismo, sin conocer lo que uno trabajaba del otro hasta allá, a donde sea, ¿verdad? Sin embargo, desarrollan lo que eran, lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Había también algo que Newton llamó la diferenciación o la derivada que nosotros conocemos, él la llamaba la teoría de la fluctuación, y había movimiento. Cuando usted escribe aquel delta, aquel triangulito que llamamos en matemática el delta o el incremento, en realidad lo que él estaba hablando era de movimiento, porque cuando usted habla de un delta, eso se hace tan pequeño, son 2 puntos diferentes, pero que se hacen tan pequeños, se van acercando, y en ese proceso de acercarse va habiendo movimiento. Por eso en ese entonces, a manera general, Newton le llamó la teoría de las fluctuaciones, o lo que se conoce como movimiento. Con simplemente usted escribir un triangulito X, lo que llamamos en matemática el delta X, significa movimiento. En una página usted le escribe, pero en realidad intuitivamente eso es movimiento. Como menciono, la expansión ya de Bernoulli y Euler, desarrollo de funciones, ecuaciones diferenciales y aplicaciones físicas. No solo se va a lo que es el desarrollo de funciones, se pasa a otro nivel como las ecuaciones diferenciales y se da aplicaciones físicas. Recuerde que las ecuaciones diferenciales ya toman lo que son modelos de fenómenos. Se modela, se lleva a ese nivel de que esas ecuaciones están modelando fenómenos del entorno, específicamente aplicaciones en física. Ya pasa en el siglo XIX a un rigor y fundamentos, en donde Cauchy y Weierstrass se da la formalización del límite, eliminación de los infinitesimales y las geometrías no euclidianas. Geometrías no euclidianas que surgen a partir de la negación del quinto postulado de Euclides, y nacen esas otras geometrías euclidianas. Para el matemático, recordar, y para el que no es también, dentro de los
postulados de Euclides había uno que era el controversial, que decía, dependiendo de cómo la enuncie, ¿verdad? Que dado una recta y un punto fuera de ella, solamente pasaba una paralela. O que decía que dado una recta y un punto fuera de ella, pasaba sobre ella una sola perpendicular por el punto y que era perpendicular a la recta. Bueno, ¿dónde nace la geometría euclidiana? ¿Cómo nace la no euclidiana? Negando ese quinto postulado, que no era así. No decía que una recta y un punto fuera de ellas no pasaba ninguna paralela. Otros decían que una recta y un punto fuera de la recta pasaban infinitas paralelas. Y a partir de ahí entonces que nacen otras geometrías no euclidianas conocidas como una la de Riemann y otra las geometrías de Lobachevsky. Y ahora pasa a lo que es el siglo XX hasta el siglo XXI, lo que es la era moderna, las nuevas disciplinas, la computación, modelado complejo, aplicaciones universales, lo que es el GPS, la biología y la inteligencia artificial. Todo tiene que ver con matemática a partir de el cálculo, ecuaciones diferenciales para que se desarrolle muchos modelados, como menciona aquí, modelados complejos. Ya no es con ecuaciones solamente donde hay X, Y, ya tienen que haber ecuaciones diferenciales para poder modelar fenómenos del entorno. Aplicaciones universales como el GPS, la biología y la IA. Veía una película hace un par de, como inicio de enero, pero la película ya vieja, hace tiempo la había visto, en donde había un avión que tenía, era un avión de guerra, y unos tenía piloto, pero este avión tipo caza no tenía piloto, era un robot, una inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando de una película que creo que la vi antes de pandemia, y antes de pandemia no se mencionaba nada de inteligencia artificial, el boom ha sido ahora, del año pasado hacia acá, ¿verdad? Pero se veía esa película en donde fue programado tenía que cumplir una misión. Y cuando cumplía la misión en esa película cumplía la misión, había que bombardear tal lugar, llegaba y bombardeaba y regresaba a la base. Llámese base en tierra o llámese base en un portaaviones. Pero llega un momento en donde se suspende la misión que había que realizar, a bombardear. Y resulta ser que él estaba programado, se reprogramó de que tenía que cumplirlo porque era así. No había una orden directa hacia él que le dijera que no había que cumplir, porque dentro de toda su recopilación de información no había motivo por cual suspender lo que era el bombardeo que se iba a hacer. Llega un momento que se desestabiliza aquel robot y el avión cae en tierra y lo secuestran, lo amarran. Y llega un momento que el creador, un ingeniero, agarra el cerebro, lo lleva al laboratorio y lo conecta para reprogramarlo y ver cuál era el error que había. Buscar en la línea de programación cuál era el error que había, y presentaba en la película, que no es mentira, puede ser que sea una película, pero esa parte tiene que ver con esto que menciona aquí, los desarrollos complejos, modelados complejos, aplicaciones universales sumamente complejas, en donde dentro de la pantalla de programación de aquel ingeniero aparecían puras derivadas, no solo derivadas, sino ecuaciones diferenciales, y no solo integrales, sino que había otro tema allí que es interesante para el que es matemático. No solo hay ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones integrales. En ecuaciones en donde no solo aparece derivadas, sino ecuaciones en donde aparecen puras integrales. Integrales más otra integral igual a otra integral. Puras ecuaciones que son integrales dentro de la programación. Y estaba buscando dentro de esa programación, de ese cerebro, de ese robot que manipulaba un avión, de estos cazas, aviones de guerra, aparecían puras integrales, puras ecuaciones integrales, donde todo es matemática. Trayendo la colación a nuestra realidad, aquí a nuestra clase, esa parte que menciona allí, nuevas disciplinas que aparecen como la computación. Ya no solo es la computación normal, ya hay computación cuántica a otros niveles. Y es computación de modelado complejo, aplicaciones universales, GPS. Ya estamos hablando de hace años de redes neuronales. ¿Qué es redes neuronales? Usted como ser humano, usted aprende. Aquel chico cuando nace, el niño cuando nace, y usted le dice, no meta el gancho, no metas nada en el tomacorriente,
Y el chico de terco, porque el ser humano es terco y gracias a la terquedad también aprende. Por terquedad el chico mete un alambrito, un ganchito de cabello o algo que sea metálico, lo mete en el enchufle y la corriente lo patea. Le aseguro que es la primera y única vez que el chico o ese bebé o ese niño que está caminando, que está gateando, es la primera y última vez que va a meter un metal a juzgar lo que es un tomacorriente. Él aprendió de una vez. Eso se da en el humano. Las redes neuronales utilizan el mismo principio. Si haces un proceso y te equivocas, se equivoca, vuelve y reestructura todo como la mente humana para no volver a cometer el mismo error. Y si vuelve a cometer el mismo error, nuevamente se reestructura. Llegando a un momento a tratar de hacer el proceso similar, no voy a decir igual que un humano, sino similar al de un humano. ¿Por qué digo similar? Usted puede decir, no, pero la inteligencia artificial sabe, lo hace más rápido. Sí, lo hace más rápido. ¿Hace cálculos complejos? Sí, lo hace complejo porque lo hace rápido, iterativamente. Pero el cerebro de todo es el ser humano. Gracias a Dios, un cerebro dado por papá Dios. Nada lo va a suplantar. Que sea más rápida la máquina, sí, pero el cerebro humano no lo va a suplantar. Que pareciera que sí, sí. Porque como decía la compañera o el compañero que mencionó, tenemos que ponerlo a trabajar, no suplantarlo con lo que son las máquinas. Sí ayudarnos, pero no suplantar, que no suplanten. Y llega hasta ese momento lo que es el desarrollo de lo que es las matemáticas. Que habla del cálculo, sí, pero en realidad es de las matemáticas. Importante, allá hice mención a los primeros orígenes, que eran prácticos. Los orígenes de la matemática eran prácticos. ¿Por qué prácticos? Solucionaban problemas diarios. Lo que la compañera hace, que se lleva algo que es abstracto, cómo lo lleva a concreto, con objetos, cómo ella lo lleva a una forma sensorial, cómo lo lleva ella a una forma concreta, una forma lúdica. Cada uno de los temas para que aprenda el chico. Bueno, en los inicios de la matemática era así. Menciona aquí, las matemáticas nacen como una herramienta esencial para la administración, el comercio y la construcción. Soy una construcción, la geometría, lo que era ya en Egipto. Dice, surge a redefinir límites de la tierra tras las inundaciones y calcular impuestos. Estaban las crecidas del río Nilo todos los años. En las orillas del río Nilo habían parcelas. Cada parcela estaba demarcada porque tenía dueño. Al momento de las crecidas del río Nilo, no que era desastre, no, tenía su beneficio las crecidas, irrigaban todas esas parcelas, todos esos terrenos, al tumbar la cerca y todo aquello, pero en realidad lo que llenaba era de nutrientes, con esas inundaciones, llenaba de nutrientes nuevamente las tierras. Y después, pasada la inundación, cuando bajaban los niveles del agua, había que volver a demarcar de nuevo. En ese proceso de volver a demarcar las parcelas de cada dueño o la tierrita o el terrenito de cada dueño, había que hacer medidas. Y es allí donde están uno de los orígenes de la matemática, de la geometría en este caso, o matemática, que en realidad si usted busca la definición original de matemática es medir, contar. Sale la construcción monumental. Arquitectos egipcios descubren relaciones entre rectángulos y círculos para orientar las pirámides. Las famosas pirámides, ahí había geometría. Si usted observa las pirámides, búsquelo en internet. Ahorita no, para no dejar de compartir. Pero si usted lo busca en internet, en realidad lo que estaban haciendo es la geometría, que usted está viendo en las pirámides a vista larga, acá a larga distancia. Cada cara de la pirámide es un triángulo. Y si usted ve todas las caras en sí, la misma pirámide, forma una figura geométrica que casualmente también se llama pirámide. Y tiene 4 lados, una pirámide cuadrada. Y había no solo eso, pero si es la construcción de un bloque encima de otro por miles de esclavos. En aquel entonces se dice que era el pueblo cuando de Egipto, el pueblo israelí, que fue cuando tuvieron esclavos que ellos lo obligaron a trabajar allá fuertemente, y una de esas cosas fue la construcción de pirámides, sí, pero la matemática que hay allí, si usted busca más historia, busca más
conocimiento de esto, de lo que, cómo fueron construidas las pirámides, usted se va a dar cuenta que no solo eso, sino que en ciertos tiempos de año, en ciertas épocas de año o días del año, ciertas estrellas cuando alumbraban a cierta hora de la noche, su luz pegaba por ciertas cámaras que tienen las pirámides, es decir, grietas, túneles hechos pequeños, y esa luz llegaba directamente al centro de allá de la pirámide y alumbraba el sarcófago, es decir, la tumba de los faraones. ¿Cómo hicieron esa matemática allí? ¿Cómo calcularon el ángulo? ¿Cómo sabían en qué fecha? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para saber que por esa misma posición que hay ahí en el cielo, ahí a esta hora va a estar la estrella y va a alumbrar? ¿Cómo hicieron eso y en el ángulo perfecto? Precisamente por eso, no solo tenían que saber matemáticas, para saber en qué época del año pasaba esa estrella, tenían que saber astronomía. Y es allí donde están surgiendo los primeros conocimientos a otro nivel ya de lo que son, de lo que conocemos como matemática, geometría, mucha geometría. También se dan los primeros registros, marcas de huesos y tabletas cuneiformes para contar rebaños y estaciones, calendarios. Daba el curso de historia de las matemáticas del semestre pasado acá con los estudiantes de licenciatura en matemáticas. Y en una de las exposiciones yo hablaba de un hueso, de un fémur, creo que era, en donde había un fémur encontrado en la prehistoria, allá por cuevas, en donde se contaban. Había muchos procesos de contar. Puede ser que de repente no estaban los números como tal, pero para el ser humano llevar ese conteo de los bienes que poseía, por decirte algo, pasaba una oveja, echaba una piedrita, pasaba otra oveja, echaba otra piedra, pasaba otra, y así sucesivamente. ¿Cuánto tenía? No había la noción de cantidad como tal, la conocemos ahorita. ¿Cuánta cantidad de ovejas tenía? Es lo que la cantidad de piedras que había aquí en el saco. En la tarde, cuando regresaba, ¿cómo saber si perdió una o se la comió un oso, se la comió un lobo o alguna fiera le comió alguna de las ovejas que tenía? Y bueno, pasaba una oveja, sacaba una piedra, pasaba la otra, sacaba una piedra. Y al final, cuando pasó la última oveja, él tenía que haber sacado la última piedra. Si pasó la última oveja y habían 2 piedras, perdió 2. Sin saber que era 2 el número como tal, porque no existía eso. No había esa noción de cantidad, así como la conocemos nosotros. Pero parece ser, decían los muchachos en aquel entonces, el semestre pasado, cuando me sustentaban la historia de la matemática en la antigüedad, me decían, llegó un momento que buscó un poco la comodidad. Ya entonces, en vez de usar un sacado de piedra, entonces, ¿qué usaba? Entonces, un hueso. Entonces, pasaba, rayaba el hueso. Pasaba otro bien, llámese camello, llámese oveja, llámese cabra, qué sé yo, los bienes que posee, entonces así mismo iba rayando el hueso para saber qué cantidad tenía. Ya no tenía que usar una bolsa o un saco de piedra, sino que con el simple hueso llevaba el conteo de los bienes que tenía. Una forma en donde fue buscando la comodidad para llevar sus cuentas sin tener la noción de número, sin tener la noción de contar, así como la tenemos nosotros hoy. Posteriormente, esto era una parte práctica. Posteriormente, como mencioné en la diapositiva anterior, viene el pueblo griego. El pueblo griego ya quiere sistematizar más todo, quiere formalizarlo. ¿Qué formalizarlo? Y escribirlo como leyes, como las leyes que conocemos en la escuela, por decirte algo. No, que 5 más 8 es lo mismo que 8 más 5. La compañera me dirá, esa es la propiedad conmutativa. Sí. Pero para ese entonces, haciendo una similitud, era un ejemplo ahí bien. Se decía que 3 más 100 era lo mismo que 100 más 3. Y así sucesivamente puedo enumerar todos los ejemplos habido y por haber, todos los números que se me ocurra sumar al revés y al derecho y decir que da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya hay que sistematizar, ya hay que formalizar todo, porque no voy a escribir todos los infinitos problemas, las combinaciones que se pueden dar ahí para decir que sumar al revés y al derecho da lo mismo. Ya se comienza entonces a una formalización con los griegos, a crear leyes, a formalizar, a establecer todo a través de leyes. Para ejemplo de la compañera,
una formalización de eso de que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, 5 más 8 es lo mismo que 8 más 5, entonces aquí se establece lo que es la propiedad conmutativa. Cuando yo te hablo y cuando en los libros te presentan a ti allí en primaria lo que es la propiedad conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, la distributiva, distribución de la multiplicación sobre la suma, eso ya es una formalización. Y eso fue lo que se dio con los griegos. Había mucha matemática práctica, aquí como estamos viendo en Egipto. Entonces ya con los griegos se llega a formalizar. Ya no necesito resolver todos los problemas que habido por haber. Formalizo la ley, formalizo el proceso y ese proceso funciona para todo, ¿verdad? No necesito poner todos los problemas de conmutatividad para decir que son que al revés al derecho. No, solamente hablo de conmutatividad y ya lo entiendo. Conmutatividad de la suma o de la adición. Y así sucesivamente. Por poner un ejemplo acá entendible para todos. Dice, los números y figuras dejan de ser objetos físicos, es decir, concretos. Mira que en el anterior eran concretos. Ahora acá pasan a ser conceptos abstractos regidos por la lógica. Aparece Tales y Pitágoras. Primero en buscar demostraciones lógicas, teoremas de semejanza y relaciones numéricas. Aparece Euclides. Euclides, un famoso matemático, y se establece el método axiomático, que es la base de la ciencia por 2000 años. ¿Sí? Él hace una recopilación de todos los conocimientos en ese entonces en un libro que él llama Los Elementos. Y ahí recopila toda la información, una serie de postulados que hay allí, una serie de reglas, trabajo de recopilación que sirve para el desarrollo de lo que es una matemática formal y menciona aquí por 2000 años. Sale Arquímedes, precursor del cálculo integral mediante el método de exhaustión. Mencionaba aquí exhaustión lo mencionaba ya de Eudoxo en la diapositiva anterior, Eudoxo. Y hay una famosa, ¿cómo es que de Arquímedes? Una famosa frase, se utiliza mucho cuando usted descubre la eureka. Pero eureka, la frase de él, esa frase de eureka es cuando significa lo descubrí, lo entendí, ya sé. Era cuando tenía que establecer el volumen de la corona de forma irregular del rey. Era una corona no de forma regular, tenía que ver cuál era el volumen de esa corona. Y cuando la descubre él, dice la historia que cuando estando bañando en su tina de baño, él se mete en su tina, y el momento que se mete en la tina de baño, el agua se desborda, y es donde él bota la frase. Entonces se le ocurre a esa mente que para descubrir cuál era el volumen, la cantidad de materia que necesitaba para construir esa corona o la cantidad de materia que tenía esa corona, simplemente en un estanque con agua hasta el borde, sumergía la corona o el objeto y el volumen de ese objeto sumergido era igual al volumen que se desplazaba de líquido. Es decir, si metía la corona, el agua que se derramaba, ese correspondía al volumen que poseía esa corona. O, de forma general, lo que correspondía a lo que era el volumen de ese objeto de forma irregular. ¿Por qué digo de forma irregular? Porque reñía con ese entonces las formas regulares de los sólidos que habían. Sólidos como pirámide, prisma, qué sé yo, ¿verdad? Reñía con eso porque tenía forma irregular, una corona. Entonces, ¿cómo establecer cuál era el volumen? Él lo descubre en ese entonces y formula la solución. Apolonio, estudio exhaustivo de las secciones cónicas, elipse, parábola, hipérbola, un tema muy estudiado en lo que es la parte de esa geometría analítica, aquella que mencioné en donde Tales de Mileto une lo que es la geometría con la geometría de los griegos y todo su formalismo con aquella álgebra que desarrollan los algoritmos, los asiáticos en ese entonces. Asiático no hablando de chino, sino asiático hablando de que el pueblo árabe. Otra diapositiva en donde ya estamos hablando más específicamente de lo que vimos en la primera diapositiva, ¿verdad? Había una compilación y comentario de Ptolomeo, Papus, Teón, preservaron las obras de Euclides y Arquímedes. Hipatía, como mencioné aquella primera mujer, símbolo del fin de una era, enseñó matemática y filosofía neoplatónica. Y Diofanto,
introdujo simbolismo temprano en el álgebra, la aritmética. Ya había un simbolismo, ya se utilizaban símbolos en lo que era la parte algebraica. Mencioné también, un poco más específico acá, lo que es Asia y el mundo islámico, lo que mencioné ahorita. El desarrollo del álgebra, dice, nuevos métodos y el nacimiento del álgebra. Me mencionan Al-Khwarizmi, también está Al-Mughawala, personajes que árabes que trabajan en lo que es esa parte algebraica, sistematización del álgebra y resolución de ecuaciones más específicamente. También se da un desarrollo en la India, por eso mencioné, nosotros cuando se habla de Asia no solo es chinos, sino que también esta parte islámica. Habla de China y la India, bueno, no sé cómo se lee eso, Su Chongqing, volumen de la esfera, y Mafdava, serie infinita del tipo de Taylor. Hay otro precursor también que menciona aquí, dice Al-Hazen, suma de potencia, Charaf al-Din al-Tusi, la derivada de la cúbica. No lo menciona aquí, creo que en la primera diapositiva mencionaba también lo que era otro matemático muy famoso aquí, Al-Khwarizmi, bueno, no está. También hizo su aporte. El despertar europeo, estamos hablando ya de este siglo, del siglo XII al siglo XVI, de un lenguaje más simbólico moderno. Puede hablar como ¿qué quiere decir un lenguaje simbólico moderno? Un lenguaje que conocemos hoy, ¿verdad? Más al de hoy. Está Fibonacci. Introdujo el sistema indoarábico en Europa, vital para el cálculo de eficiente. Fibonacci también tiene otro descubrimiento, una sucesión que es muy famosa, muy relacionada con lo que es el número áureo. Una sucesión que parte o inicia a partir del número 1 y del número 1, como los dos primeros términos, y se siguen generando los demás con la suma de los dos anteriores. El primer término es 1, el segundo término es 1, el tercer término es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2. El cuarto término es la suma de los dos anteriores, es decir, 2 y 1 sería 3. Y así sucesivamente, siendo ellos 1, 1, 2, 3, 5, y así sucesivamente, donde él busque la historia de lo que es la sucesión de Fibonacci. ¿Cómo nace esa sucesión de Fibonacci? Observando qué. Y él intuye a esa sucesión que se aplica hoy a lo que es el número áureo, que se aplica hoy también a lo que es la flor de girasol, la disposición de la semilla, de los pétalos, también tiene un comportamiento de la sucesión de Fibonacci. Cuando usted tiene un tallo de ciertas plantas, como las hojas en ciertas plantas no están una debajo de la otra, sino que la primera hoja está en una posición, la que sigue en otra no está encima de la otra, que una tapa a la otra 100%, no, tienen una disposición, y esa disposición es lo que es la sucesión de Fibonacci, se ve mucho en la naturaleza. Está la recuperación clásica, traducciones de textos griegos y árabes impulsan el Renacimiento. Recuerde que en Alejandría hubo un gran incendio en aquella gran biblioteca en donde hubo un incendio, se quemó mucha información, mucho conocimiento. Busque la historia para que vea más al detalle qué sucedió, qué se pudo haber perdido, qué conocimiento había que se quemó, qué se rescató, en donde está aquí, lo menciona como punto importante, muchas cosas que tenían que ver con el mundo científico. Ya específicamente matemática. Recuerde que todo giraba en torno a matemática, física, química, matemática, astronomía, todo giraba en torno a lo que era la matemática. Está François Viet, creación del álgebra simbólica usando letras para incógnita y parámetros. Ya lo que es el uso de ese alfabeto para representar lo que eran las expresiones algebraicas. Haciendo nacimiento y expansión del cálculo, siglo de gigantes. Nace con Descartes lo que es la geometría analítica. Viene lo que es la invención del cálculo, ya lo habíamos mencionado con Leibniz y Newton. Newton muy conocido por todos, las personas. Leibniz no muy conocido para las personas. Está la dinastía, lo que es la era del análisis. ¿Qué es el análisis? Más las demostraciones, las pruebas de lo que es muchos temas en matemática.
Aparece con Jacob y Joan, menciona aquí, difundieron el cálculo por Europa, pioneros de ecuaciones diferenciales y problemas de optimización. Está Leonard Euler, matemático más prolífico de la historia. Convirtió el cálculo en una herramienta analítica pura, pegándolo de la geometría. Menciona la consolidación y futuro, ya un poco más en nuestra era, en nuestro siglo. Dice, siglo XIX, la búsqueda del rigor. Ya se estaba buscando más el rigor. Recuerda que acabo de mencionar al inicio un rigor o un formalismo, una sistematización por parte de los griegos. Ahora viene en nuestro siglo, siglo XIX, a raíz de aquel formalismo del Leonard Euler y de Bernoulli, en entonces donde hay un rigor más matemático para la disciplina. Dice, a pesar de que el cálculo, el uso intuitivo de infinitesimales generaba contradicciones, la matemática exigía fundamentos sólidos, ya bases para trabajar de forma muy general. Ya hablando de lo que es la matemática pura, ya no hay números, sino buscando esa parte pura de la matemática. Se define el límite, hay una axiomatización, formalizó la geometría euclidiana, sentando la base de los sistemas axiomáticos modernos. Los axiomas, ese formalismo matemático que tenemos ahorita es gracias a él, a Hilbert, y nuevos horizontes. No gracias a Hilbert en el sentido 100%, sino darle rigor de lo que ya había, formalizar, sentar bases firmes en esta parte de la geometría euclidiana. Y hay nuevos horizontes, descubrimiento de geometría euclidiana y expansión de los números complejos. Se dice por allí, lo vimos, ya no solo son 6 conjuntos numéricos. Recuerda lo que vimos al inicio de la asignación, que tiene que ver los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, los complejos. Por ahí escuché una maestría hablando de un profesor de que no solo es lo complejo, hay otro conjunto numérico mucho mayor. Sería bueno investigar sobre ello, ¿verdad? No me adentré en ese mundo. Sí, pero sí es bueno que nos adentremos en ello a buscar cuál es ese otro conjunto de números, si ya está totalmente formalizado, ¿verdad? Aquel conjunto numérico mucho mayor que los complejos. Siglo XX y XXI, aplicación total. Todo es matemática. Física teórica, modelos del universo. Modelos del universo, todo tiene que ver con matemática. Todo tiene que ver con ecuaciones diferenciales, todo tiene que ver con matemáticas estocásticas, biología dinámica de poblaciones, cómo son las poblaciones, todo es a través de ecuaciones matemáticas, comportamientos de población, y cuando se habla de poblaciones, no poblaciones, no solo poblaciones de plantas, de flora, de fauna, sino a niveles también de microorganismos. Tecnología GPS, cálculo de posición exacta, donde como a través de satélites pueden saber o conocer tu posición exacta, la posición exacta de una persona, la posición exacta de un lugar, ¿verdad? A través de triangulaciones. También lo que son los algoritmos, Google, redes sociales, como yo estoy en redes sociales, estoy hablando ahorita en Instagram y de repente, bueno, quiero saber, viene el año escolar, quiero ver los zapatos, tipos de zapatos que hay, y entro en Temu, ¿verdad? Y de repente busco en Instagram dónde hay aquí en Chiriquí, en David, dónde hay zapatos que quiero de este estilo, y resulta ser que salgo de allí, cuando vuelvo a abrir Instagram o ahí mismo en el momento comienzan a aparecerme muchas cosas que tienen que ver con zapatos. ¿Qué pasó? Me está escuchando la inteligencia artificial. Todo tiene que ver con programación, y la programación tiene que ver todo con matemática, cómo los sistemas leen tus preferencias, leen tu búsqueda, leen la información que estás leyendo, la leen y te mandan información similar o igual a la misma, o en la misma línea o en el mismo tópico. Todo tiene que ver con matemática, todo tiene que ver con inteligencia artificial. Siempre ha existido, desde hace años, desde hace años ha existido, solamente que ahora más acrecentada, en donde se da a conocer al público con el nombre de inteligencia artificial, pero ya existía desde mucho más antes. Una reflexión final menciona aquí: la matemática ha sido siempre un espejo de la civilización. A menudo la enseñanza olvida este rico contexto histórico. Conocer el drama humano detrás de cada fórmula,
desde las tablillas sumerias, egipcias, griegas, hasta el GPS, o sea, el sistema de posicionamiento global, es clave para motivar a las nuevas generaciones a disipar el temor hacia esa disciplina fundamental. Podemos decir, como decía aquel matemático, el matemático decía, no recuerdo quién era, mencionaba y decía, todo es número. ¿Cómo usted puede motivar a sus estudiantes? ¿Cómo la compañera Giovanna puede motivar a sus estudiantes? No es una diapositiva que he presentado para desanimar, no. Una diapositiva para ver que todo ha surgido a partir de lo concreto. Ha evolucionado a través de sistematización, formalización y llegar a un momento de un rigor para sentar bases de matemáticas, todo abstracto, pero todo nace desde allá, desde lo concreto. ¿Cómo motivar usted ahorita en el caso de ella? En el caso de alguno que tenga un hijo, algún sobrino, algún familiar, algún vecino menos pequeño, ¿cómo motivarlo hacia la matemática? Que no tenga ese miedo, porque todos de una u otra forma tenemos miedo a la matemática, ¿verdad? Puede ser el licenciado en matemática, pero tiene miedo. Tomen un tema allá de tercer año de análisis 2. Tomen un tema de allá de álgebra abstracta, parte 2. A ver si usted no tiene cierto miedito. Ver teoría de grupo de anillo ya da cierto miedito. La teoría de Galois también. Pero todos de una u otra forma tenemos ese miedo. Pero ¿cómo enseñarle a aquel chico de premedia, de media, dejar el miedo? Y más aún la compañera, cómo dejar ese miedo? Es decirle que todo es número. Y es cierto, todo es número. Puedes decirle, no, pero sí que las palpitaciones del corazón es número. No, ¿dónde? Sí. El estar latiendo el corazón. Usted sentado ahí, si está sentado, su corazón. El sonido onomatopéyico del corazón, de los latidos del corazón, es lup, dup, lup, dup, lup, dup. Eso es matemática. Usted lo puede dibujar. Lup, dup, lup, dup, lup, dup. ¿Qué pasa si tu corazón, dígale, chico, qué pasa si el corazón late? Lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. No hay no hay como un orden, hay algo que está desordenado. Eso es matemática. La matemática te está diciendo que hay un problema. Lo lee el electrocardiograma. Hay algo mal allí. ¿Qué pasa si en vez de el corazón latir, loop, loop, hace loop, loop, loop? Matemáticamente, ¿qué pasa? Ahí hay algo raro. En vez de hacer loop, 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 son intervalos de tiempo. Al hablar de intervalos, estamos hablando de números. Hablar de tiempo, estamos hablando de números. Eso es matemática. Pero ¿qué pasa si está latiendo loop, loop, loop? Es lo que en medicina se conoce como un soplo. Y eso es matemática. ¿Dónde está la matemática? Si usted se va a un electrocardiograma, son puras gráficas. Las gráficas, el cardiólogo ve gráfica, ve el dibujito donde está lo malo, pero tras eso hay una matemática que está diciendo qué es lo que hay malo. A nivel matemático puro y aplicativo, se ven en eso, sí, en esas gráficas cuál es el error y qué puede ser en el ser humano, en ese corazón que está pasando. Eso es matemática, llévelo allá. Llévelo porque usted cuando camina, el ser humano va caminando, ¿verdad? Un brazo adelante, un brazo atrás. ¿Qué pasa si el ser humano va caminando y va con los brazos aquí pegados que no los mueve? Chula, tú te ves allá algo raro, ese tipo camina mal. Ese man camina raro. Porque no mueve los brazos. No es raro. En matemática, en el área de geometría, hay algo que se llama la simetría. Al momento de la simetría, eso tiene que ver con el equilibrio. Usted va caminando y por más que usted vaya lento, usted va moviendo. Es que un paso y usted va caminando y va a ver. Usted va a comer, usted si camina y echa el paso con el pie, el primer paso, el pie derecho hacia adelante, usted no va a mover la mano derecha, el pie derecho hacia adelante no va a mover la mano derecha hacia adelante también. Tiene que ser la izquierda.
Pie izquierdo adelante, mano derecha. Y así sucesivamente caminando. ¿Qué pasa si de repente pie derecho adelante y la mano derecha adelante? Luego el siguiente paso izquierdo, pie izquierdo y mano izquierda también adelante. Hay algo raro. Eso es matemática. En geometría se llama la simetría. Y esa simetría tiene que ver, si no hay simetría, no hay equilibrio, se puede caer. Esté caminando así o caminando con las dos manos aquí así y corriendo, se puede caer. Eso es simetría. Tiene que ver con anatomía, tiene que ver con cuerpo humano, específicamente matemática, simetría y tiene que ver con el equilibrio. Todo es matemática. El parpadear, número pares. ¿Por qué no parpadeas un ojo primero, otro? No, tú parpadeas a la vez. Y no estás parpadeando así. No, todo tiene su sincronía. Esa sincronización tiene que ver con matemática también. ¿Por qué? El hablar. ¿Por qué hablar? ¿Por qué digo A, E, O, I, U? ¿Por qué la vocalización? Todo lo que tiene que ver con geometría. Geometría, la parte como yo coloco geométricamente la posición, lo que tiene que ver aquí con la forma de colocar mi boca, los labios y la boca, así mismo salen correctamente la palabra. Lo que en música y en lingüística se conoce como vocalización, en matemática, porque si es forma, estamos hablando de geometría, todo es geometría. Explíquelo por allí, váyalo por allí. Y no es que va a ser más fácil la matemática, sino que va a ser no es que va a ser fácil la matemática, no, va a ser menos difícil. Pero el problema de saber esto es que ya hay una motivación para qué sirve. Ya le buscan una aplicabilidad. Y eso es lo que tenemos que tratar de aquí, que no lo tenemos todo. Yo no puedo decir que tengo que hacer para qué sirve toda la matemática. Nos cuesta. Eso nos cuesta para entender nosotros mismos. Sabemos que x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. ¿Y eso en qué sirve? Me meto en un súper donde yo veo x cuadrado más x cuadrado. Tienen que buscarle la aplicabilidad. Debería ser una investigación, ¿verdad? Pero no está dentro de la planificación ponerles eso. Como yo veo, entro a una góndola, los paquetes de arroz, paquetes de frijoles, paquetes de azúcar, lata de leche, donde yo veo x cuadrado más x cuadrado allí. Es más, no se ve ni x cuadrado, se ve x al cubo más x al cubo. Sí se ve. Trate de investigarlo y va a haber muchas aplicaciones de todo. No sé si tienen algún aporte. Nuevamente, mil disculpas por aquel tiempo desde la mañana conectado y bueno, tuve mi problema y buenas cosas, pero bueno, no vamos a usurpar el tiempo de cada uno tampoco porque terminaba a las 12. Pero si tienen alguna pregunta, lo del compañero que mencionó de la actividad, ahorita les cambio ¿cómo que? La fecha de entrega. Lo que le había puesto era para trabajar en la mañana, en ese periodo, aunque no terminara, pero sí presentar los avances de esa cronología. Pero bueno, por los problemas entonces, ahorita le extiendo la fecha, ¿verdad? No va a ser para hoy, sino varios días para que puedan entregarla. ¿Alguna pregunta? Joana, Mileika, Joel, Dexia, Ernesto, Edwin, Daniel, Neira. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Yo tampoco, todo claro, excelente. Todo entendible, profe, gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que terminen de tener excelente fin de semana y bueno, el Señor les siga bendiciendo y cuidando y guardando. Igualmente, profesor. Bendiciones. Amén.